hecho es el del paralítico al que bajaron desde el techo de la casa en una litera. Ya habéis oído este evangelio, el de otro evangelista. Es lo mismo, pero cada uno lo explica como puede. Y esto no lo explica Mateo, el que lo bajaron de ahí, pero es él, el mismo. Y por lo tanto nos toca ahora escuchar y meditar el breve y profundo relato de nuestro Evangelio de hoy. Uno de los temas importantes es el perdón, dado que Jesús dijo al paralítico: coraje, hijo, te son perdonados los pecados. En primer lugar, el pueblo judío creía que la causa de las enfermedades eran los pecados del enfermo o de sus padres también. Y si Jesús le decía a un enfermo que son perdonados los pecados, también lo estaba curando de la enfermedad, que en este caso era una parálisis. Pero al ligar esta curación con el perdón de los pecados, Jesús se mostraba como Dios desde su humanidad. Esto lo tenían claro los judíos desde su religión, pero no todos creían en Jesús. Algunos decían que le respetaban la curación, pero no la potestad de perdonar, que solo pertenece a la divinidad. Y ciertamente, el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Así lo reconoce el evangelista Marcos en 2:7, cuando pregunta: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pues nosotros ya sabemos ahora que Jesús es Dios, segunda hipostasis de la Trinidad, un solo Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Y el poder de perdonar lo podía ejercer desde su humanidad, porque también era Dios e invocaba al Padre, quien puede otorgar el perdón. Esto lo tenían todos claro. Y por eso también lo puede hacer Jesús. El Evangelio de Juan 17:10 nos dice: todo aquello que es del Padre también es del Hijo. Igual los dos. Pero algunos judíos no lo querían creer, no entendían que simbólicamente hay dos Adán y Eva, ¿no? Dos Adán hay. El primero es un alma viviente en este mundo, en la creación humana. Y el segundo es el espíritu que da vida. Y a eso lo dice también 1 Corintios 15:45. Si nosotros tenemos un medio para obtener el perdón de nuestros pecados y lo ponemos en práctica, será grande nuestro gozo al vernos limpios y puros. Por eso San Pablo, en la epístola de Romanos 8:11, dice que fuera del pecado tenemos nuestro espíritu. Y Jesús nos podría decir: cree, canta de alegría y anda por los caminos de Dios. Y nosotros somos como el paralítico, tenemos la enfermedad del pecado. Esa es nuestra enfermedad. Parece que podamos tener alguna otra, pero ahora, en el siglo XXI, y hace muchos y muchos años, que tenemos un medio de volver a la vida pura y limpia. Es la confesión, ispovet en ruso. Podemos realizarla en un sacramento de la Iglesia cristiana, que los fieles tenemos a nuestra disposición en esta parroquia, todos los domingos, antes de la Divina Liturgia, como hoy, por ejemplo. Y esto lo teníamos muy bien organizado desde el tiempo de apertura de la parroquia y durante los primeros 20 años de su actividad litúrgica y espiritual, que ya los llevamos 22. Pero en el año 2022 yo tuve una grave y larga enfermedad que me impidió celebrar la liturgia de los domingos y confesar. Estuvimos mucho tiempo así sufriendo esto. Pero ahora que ya he vuelto y confieso otra vez, me doy cuenta de que los fieles continuáis valorando de buena ley el hecho de la confesión y el perdón de los pecados. Pero algunos os habéis relajado en el esfuerzo que se necesita para hacerlo bien.
Todos nosotros, cuando vamos a confesar, esperamos que Dios nos dé el perdón y la misericordia. Y no podemos ir a pedir el perdón como si fuéramos personalmente paralíticos. La curación del enfermo, del paralítico, es cosa de Dios, solo de Él. Pero en cambio Dios no puede perdonar los pecados sin la colaboración libre del pecador. Solo si éste quiere ser perdonado, Dios lo podrá perdonar. Pero si no conoce sus pecados y se arrepiente de ellos, no tendrá perdón. Por lo tanto, procede recordaros a todos lo que tenéis que aportar vosotros cuando vayáis al sacramento del perdón y la reconciliación, disponer. Lo primero, que hace falta, normalmente ya no se hace aquí en el templo, sino antes de venir. Se medita un reconocimiento de la propia vida y de aquellos actos cometidos o pensamientos que pueden ser pecado. Hay que reflexionar y recordar aquellos actos de los que queremos pedir perdón a Dios, actos o pensamientos. Los hay que hacen previamente este examen de conciencia y se anotan los pecados en un papel para no olvidar nada. En el momento de la confesión, y vienen aquí y leen el papel. Y cuando en el momento oportuno, en la nave de la iglesia, nos acercamos al sacerdote, empezamos por la plegaria, de la que es esencial el Padre Nuestro. Y seguidamente hay que decir nuestros pecados. Y aquí hay un problema con los idiomas. Si el confesor soy yo, por ejemplo, y tú el penitente, si no hablas ni entiendes ninguno de los idiomas que yo conozco, que son catalán, español y francés, hará falta que digas los pecados en tu idioma. Que si yo no lo entiendo, sí que los escucho y los entiende Dios. Pero también hace falta que hagas un esfuerzo para aprender algunos de los idiomas que yo conozco y digas así los pecados que quieres que Dios te perdone y yo, que te entenderé, te podré dar orientación y consejos, pero mientras no lo sepas, vienes, los dices igualmente en tu idioma y si yo no lo entiendo, lo entiende Dios. Y lo mismo que os aconsejo a vosotros, me lo digo también a mí, cuando yo voy a confesar con otro sacerdote. La Iglesia Ortodoxa nos manda que hagamos las cosas muy bien hechas. Y en el caso de la confesión, nos interesa a nosotros nos interesa hacerlo bien. Porque así obtendremos la paz y el perdón de los pecados, que no obtendremos si no los decimos en mi idioma o en el tuyo, pero decimos. Amén.